Bendiciones, bendiciones. Estamos transmitiendo en vivo en esta hora, hoy lunes 24 de enero del año 2022. Hemos tenido un retraso, tenemos problemas con el audio. Bueno, estamos aquí conectados en esta hora y deseamos de alguna manera que cada uno de los que se van conectando comparta esta transmisión. Tenemos un tema de enseñanza muy importante para la iglesia en general, para la iglesia de Dios, para la iglesia del Señor, sea de cual sea usted. Por favor, bájele el volumen a eso, por favor. Sea de cual sea usted la denominación, necesitamos dar una enseñanza en esta hora. Comparta la transmisión y queremos llegar de una manera especial a cada uno de la iglesia. Sabemos que se predica siempre, normalmente cuando predicamos un evangelista o cuando hacemos aire libre o cuando se predica de este tiempo de salvación, se predica siempre el libro de Mateo capítulo 24, y es muy importante no solamente predicar la palabra generalizada, porque la iglesia espera una palabra más detallada en este tiempo, ¿no? Sabemos que el libro de Mateo habla de los últimos tiempos, y si usted le pregunta a cualquier cristiano dirá Mateo 24 habla de los últimos tiempos, Jesucristo viene, Cristo viene pronto. Se habla mucho de esto y mucha gente inconversa, mucha gente cristiana tiene poco conocimiento, y aún una teología que nos enseñaron muchas veces ha sido basada sin revelación, solamente con un razonamiento. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Que la teología es mala? No, la teología nos enseña, nos ayuda, pero necesitamos la revelación de Dios. Dios es un Dios vivo, sigue hablando en este tiempo, es un Dios vivo que sigue hablando en este tiempo, y es lo que deseamos de manera especial, que la iglesia en este tiempo tenemos un poco problema con la conexión. Esperamos compartir, vamos a compartir en algunos grupos en esta hora, en este instante. Vamos a compartir en este instante para que muchos de los que están allí conectados se vayan conectando en diferentes grupos. Es importante esta enseñanza. Si usted es cristiano, si usted dice yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, usted no puede perderse esta enseñanza, usted no lo puede dejar por alto. Comience a compartir y comience a conectarse en esta enseñanza, en esta noche. Deseamos de manera especial que el pueblo reciba palabra del Señor, amén, en esta noche. Por favor, me pueden ayudar aquí para que compartan todos los grupos que yo tengo, por favor. Compártame ahí en todos los grupos. Así. Ve que aquí está compartiendo. Que se demora abrir aquí. Todos los grupos cristianos que están ahí, menos en el de allá. Entonces, estamos conectados en esta hora y queremos compartir. Estamos dando tiempo para que se conecten más personas, porque es necesario hablar de este tema. Una de las cosas que el Señor me ha inquietado es que necesitamos la verdad. Bueno, quiero empezar primeramente dándole gracias al Señor. Gracias por que el Señor siempre está revelando, el Señor siempre está hablando, y hay mucha gente que a veces le molesta lo profético. Y hablo este tema porque hay mucha gente que a veces se molesta por lo profético, por lo que Dios está revelando, hablando, quizás porque no están dentro de ese ministerio. Y hay gente que muchas veces se molesta porque dice, bueno, ha empezado una fiebre profética, una fiebre apostólica. Y yo quiero dar como introducción que en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Dios, Jesús constituyó la iglesia. El cuerpo de Cristo está constituido por 5 ministerios. Amén. No por un ministerio ni por 2 ministerios. Entonces es necesario que la iglesia entienda esto. Primeramente nosotros como líderes o como cabezas principales, de que la iglesia necesita los 5 ministerios trabajar de acuerdo, y que ningún ministerio es más alto que otro ministerio. Todos los ministerios son como los dedos de la mano, como los 5 dedos de la mano, relacionados horizontalmente. Algunos tienen ministerio profético, otros tienen ministerio evangelístico, otros tienen ministerio apostólico, otros tienen ministerio pastoral.
En nuestro caso, el Señor me ha dado dos ministerios, pastoral y profético. Y es en lo profético que quiero hablar en esta noche. Esta noche quiero hablarle como profeta y quiero hablarle a la iglesia y quiero hablarle al pastor, al evangelista, quiero hablarle al que recién se convirtió hoy, quiero hablarle a los hermanos que tienen ya 10 años, 5 años. Quiero hablarle a todos de esta palabra muy importante, interesante. Y yo quiero que comparta esto, porque si usted es cristiano, se ha convertido a Cristo, usted está siguiendo el camino de Jesucristo, usted necesita saber esto, amén. La teología nos ayuda mucho, la teología es muy interesante. ¿Me puede pasar el celular, por favor? La teología es muy importante para aprender, pero más sin embargo necesitamos saber qué estamos viviendo en este tiempo. No sé si algunos de los que están en diferentes iglesias, congregaciones, usted le pregunta, ¿y qué estamos viviendo en este tiempo? Normalmente hablamos generalizadamente y decimos, estamos viviendo principios de dolores, o estamos viviendo los últimos tiempos, amén, pero hasta allí llegamos, o estamos viviendo lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, amén, todo está cumplido, ya Cristo viene, o sea, siempre hablamos de esa forma, pero no especificamos qué estamos viviendo, y es necesario la iglesia entender específicamente qué estamos viviendo hoy. Por favor, el celular. Entonces, vamos a empezar una enseñanza, primeramente como enseñanza, quiero darles a conocer que en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versos 31 y 32, hay una palabra muy importante para ir entrando como introducción, y quiero decirle que David, el rey David, que le tocaba gobernar la nación, amén, de Israel, fue uno de los hombres que no solamente se valió de lo que él era, ni se valió solamente de su capacidad y su habilidad, sino que él comenzó a tomar muchos hombres de diferentes tribus y con diferentes habilidades para poder llevar a cabo el reinado que Dios le había otorgado. El problema muchas veces de la iglesia o de los ministerios de la congregación es que muchas veces nos creemos que estamos, se puede decir, que nos creemos autosuficientes para poder, se puede decir, administrar o se puede decir, llevar a cabo la obra de Dios encomendada. Y no es así. Amén. Cada uno de nosotros necesitamos cada uno de los ministerios, pero el ministerio en esta hora, muchas veces el ministerio profético se lo está dejando a un lado porque hay como una manipulación también de mucha gente que ha manipulado este ministerio, el ministerio apostólico. Amén. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 31-32, les quiero resumir que David tomó algunos hombres valientes, hombres que usaban espada, hombres que sabían pelear en guerra, hombres que eran capacitados para poder llevar a cabo una guerra, para poder llevar a cabo, se puede decir, con valentía, hombres que peleaban, luchaban, sabían usar las armas, pero también David usó a un grupo llamado los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar, David los llamó para hablar con ellos y decirle, miren, hijos de Isaacar, ustedes son el linaje, ustedes son el grupo, ustedes son ese linaje que necesito que me ayuden para poder entender los tiempos. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. El problema de la iglesia es que muchas veces damos de menos el ministerio profético y creemos que sabemos como pastores o como líderes que nosotros entendemos todo. Tenemos que entender los tiempos, y los hijos de Isaacar, dice la Biblia, que eran entendidos en los tiempos, por lo cual David pidió que trabajaran con ellos, pidió que les sirvieran de alguna manera para poder entender los tiempos, incluyendo que los capitanes, le dijo David, ustedes los hijos de Isaacar son entendidos en los tiempos, ustedes van a darle orden, ustedes van a ayudar, ustedes van a capacitar, ustedes van a direccionar el grupo, la tropa, para que puedan saber si van al oeste, al este, si van en la tarde, en la noche, qué hora tienen que salir a guerrear, qué hora tienen que enfrentar al enemigo, qué hora tienen que pelear las batallas. Los hijos de Isaacar fueron entendidos en los tiempos, y por lo cual David los usó. En el libro de Primera de Crónicas usted puede leer el capítulo 12, verso 31-32. Amén. Entonces el ministerio profético es muy importante en este tiempo, y esta enseñanza que estamos dando en esta noche es una enseñanza de los 7 sellos, y quiero
dejar en evidencia esta enseñanza para cada uno de los que son cristianos. Así que usted no puede faltar esta enseñanza. Amén. No puede faltar esta enseñanza. Vamos a hablar del libro de Apocalipsis y vamos a hablar también del libro de Mateo, que están enlazados. Amén. Normalmente cuando nosotros nos enseñan teología siempre habla del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en la cual no le enlaza a Mateo 24. Y queremos también nosotros como seres humanos, como personas humanas que estamos viviendo estos tiempos. ¿Qué estamos viviendo estos tiempos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el ser humano está se puede decir, ha sobrepasado los límites, los estadísticos de maldad, de muerte, de sicariato, si hablamos aquí de Ecuador o en otros países, de sicariato, de enfermedad, la justicia? ¿Por qué la justicia hoy en día a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno? O sea, estamos viviendo unos tiempos que nunca se habían visto. Estos son los tiempos últimos, tiempos postreros, es verdad. Cuando se predica que estamos viviendo los últimos tiempos, algún predicador en la calle, alguien escucha, es verdad, estamos viviendo los últimos tiempos, pero hoy queremos interpretar a través de la luz de la palabra qué es lo que vivimos hoy. ¿En dónde estamos? Pastor, si la Biblia, el Señor dejó la revelación, ¿en qué tiempo estamos? Uno de los hombres que fue entendido en los tiempos fue el profeta de los tiempos. Amén. Alguien dice por allí, no es que Dios es lineal, a Dios todo nos habla por igual. Es verdad, hay una parte donde Dios habla generalmente a todos, pero hay una parte donde Dios revela. Mire, Dios no tiene acepción con las personas, Él no tiene acepción con las personas. Pero Dios sí tiene intimidad con las personas. ¿Qué le quiero decir hoy? Dios no tiene acepción. Cuando Él tiene que hablar algo general, lo habla para todos. Amén. Pero cuando Dios tiene esa intimidad, hay cosas que Dios le va a revelar a los íntimos. Amén. Usted se da cuenta que en el tiempo de Daniel, ¿a quién le reveló? A Daniel. A un solo hombre, a un joven le reveló que los 70 años se habían cumplido y que el pueblo tenía que salir de la cautividad. A Daniel. ¿Por qué no le reveló a todos? Ni siquiera a los amigos de Daniel, le reveló a Daniel. Y hoy en día hay alguien que dice, no, es que Dios es lineal, a todos le está revelando. Sí, a todos revela generalmente, pero hay cosas que a cada uno Dios va revelando conforme a lo que Él tiene establecido en la ciudad, en la nación que Él está, o a través del mundo, o a través del sistema, de la generación que estamos. Dios hace como Él quiere y Dios siempre está revelando las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Y hoy no quiero generalizar tanto, quiero apuntar más allá, detallar lo que vivimos hoy, porque también a través de la teología nos han enseñado y nos han dicho que los 7 sellos, escúcheme bien, los 7 sellos a través de la teología, eso será después del arrebatamiento. Después que la iglesia, Dios arrebate su iglesia, se vaya a la iglesia, se desatará el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello. Y es allí donde queremos nosotros dar hoy una enseñanza. Y yo sé que mucha gente me va a criticar allí, yo sé que mucha gente va a comenzar a hablar porque son enseñanzas enraizadas en una teología que nos enseñaron, es verdad. Y el ser humano, el hombre, el maestro debe enseñarnos, pero cuando Dios trae revelación, la revelación de Dios viene, la enseñanza también a través del Espíritu Santo. Y no estoy en contra de la teología, amén, pero la teología tiene que estar siempre relacionada con la revelación de Dios. ¿Qué Dios nos está hablando en este tiempo? ¿Qué estamos viviendo? Porque es fácil coger un libro, amén, aprenderlo y enseñarle a la gente lo que alguien me enseñó, pero si tiene que haber la palabra de Dios, tiene que haber la revelación de Dios. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Es fácil decirle a alguien, es que va a pasar esto va a venir. Pero es muy difícil decir a la gente, esto estamos viviendo hoy. Lo que la iglesia tiene que hablar hoy en este día, hoy en este tiempo, decirle a la gente, estamos viviendo este tiempo hoy. Amén. Y es allí donde mucha gente no se atreve a hablar. ¿Por qué no se atreve a hablar? Porque tiene miedo a equivocarse. Pero cuando Dios te revela la verdad, cuando viene el Señor y te da revelación a través de sueños, a través de visiones, te da a través del Espíritu Santo la palabra y te dice, mira, esto es lo que estamos viviendo. Tú vienes con toda autoridad a enseñar porque no eres tú, sino el mismo Dios que está hablando para enseñarle a la iglesia. Así que comparte esta enseñanza en esta noche, comparte con todos los grupos que tengas allí. El Señor quiere revelar su
palabra en esta noche a la iglesia, a la novia, a la amada, amén, en esta noche, y queremos ir en base a la revelación. Mire, cuando nosotros empezamos el año, les voy a contar la revelación que tuve, cuando empezamos el año 2020, más o menos en el mes de enero, yo tuve un sueño, una revelación. Normalmente siempre tenemos sueños y revelaciones, y en esa revelación que el Señor me mostraba, yo podía ver, veía un ser como la muerte, con un cabello largo, así tenebroso. Y en ese sueño me veía una escena donde yo veía en un árbol grande, verde, veía un árbol verde y veía dos loros, dos loritos o dos pericos que le llaman en otra nación, no sé cómo le llamen allá, en otra nación, dos loros verdes en un árbol, y yo me acercaba y lo miraba, y de repente siento que uno de esos loros color verde se baja del árbol, vuela y viene hacia mí. Y cuando él vuela hacia mí, cae en mi pecho, así el loro verde, este loro, cae en mi pecho y yo lo agarro con mis manos, lo tomo con mis manos, y yo en ese momento estoy contento con ese animalito en mis manos, un lorito. Y cuando comienzo a mirar el loro, bajo mis ojos para mirar el loro, veo que era un cuervo color café. En ese momento veo el cuervo, cojo el cuervo y lo tiro hacia la tierra, así, hacia el lugar. Y comienzo a ver que en ese lugar había una zanja que había sido como un río, pero estaba seca, totalmente seca, y la tierra estaba árida totalmente, era tierra seca, árida. Y cuando me acerco al árbol, veo en el árbol, en la punta del árbol, un pájaro color amarillo. Amén. Y me desperté del sueño. Entonces, cuando nosotros tenemos revelaciones que Dios nos está hablando, mucha gente está en contra de los sueños, en contra de las revelaciones. Y yo a veces le digo, Señor, ¿por qué tanta revelación, tantos sueños si la gente no cree? Y es probable que todo lo que Dios está hablando en este tiempo, Dios quiere que lo hable a la iglesia. Y yo por eso tengo que dejar en claro esta palabra que viene de Dios. Cuando yo sueño eso del pájaro amarillo, con el pasar de los días, el Señor a través del Espíritu comienza a llevarme a la Biblia, al libro de Apocalipsis. Y cuando yo comienzo a leer el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, comienzo a leer el capítulo 6 y comienzo a enfrascarme en el capítulo 6, me encuentro que en el cuarto sello hay un caballo amarillo. Y cuando comienzo a investigar, a relacionar el color amarillo proféticamente, el color amarillo es enfermedad. Y comienzo a relacionar y interpretar el sueño, y comienzo a relacionar el cuervo, el pájaro, el loro verde, color verde es vida. Y cuando yo tomo y veo al cuervo, el cuervo es significado de muerte. Entonces había un significado de vida, de enfermedad y de muerte. Color amarillo. Y cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 6, amén, verso 8, me encuentro que el caballo es amarillo, el que se desata, y el Espíritu Santo me dice, esta es la revelación que te he dado. Esta es la revelación de lo que está por acontecer y van a vivir todo ese acontecimiento. Amén. Entonces comienzo a entender todo y comienzo a leer todo Apocalipsis 6, y a través del Espíritu Santo comienzo a sentir que la revelación de Dios, que lo que Él me dio a través del sueño y a través de la palabra, comienzo a enfocarme en la palabra, interpreto y entiendo, se me abre el entendimiento y comienzo a tomar esta palabra con Mateo para interpretar qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que va a pasar. Cuando comienzo a leer todo eso, comienzo no solamente a interpretar, sino que a revelárseme de que la palabra del capítulo 6, verso 8 es lo que estamos viviendo a partir del año 2020. Gente o teología que diga, esto pasará después de la gran tribulación. Es necesario leer, y hoy quiero llevar a la luz de la palabra esta enseñanza, porque no solo quiero que usted escuche lo que yo le voy a decir, sino que lea, escudriñe
Y a través de la palabra, yo sé que el Espíritu Santo va a poner en usted el conocimiento, le va a abrir la mente para que pueda entender no solamente por mi palabra, sino por la palabra del Dios verdadero. Amén. Entonces, cuando interpreto esto, normalmente la iglesia, ¿qué dice la iglesia? Que en el arrebatamiento, después del quinto sello, Apocalipsis capítulo 5, perdón, será el arrebatamiento. Entonces, viajamos aquí en la Biblia, vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, para entrar a Apocalipsis capítulo 6. Amén. Así que tome su Biblia, comparte esta enseñanza, aprende en esta noche. Si usted es cristiano, necesita aprender esta palabra. Amén. Necesita aprender esta palabra. Y necesitamos entender lo que estamos viviendo hoy. Amén. Probablemente usted esté predicando y diciendo en las calles, Cristo viene pronto. Está bien. Probablemente usted diga, estamos en los últimos tiempos. Está bien. Probablemente usted diga, todo lo que estamos viviendo son acontecimientos de los tiempos finales. Está bien. Pero necesitamos entender que estamos viviendo año 2020, 2021 y 2022. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué está por acontecer? ¿Qué está por venir? Amén. Los detalles de los últimos tiempos es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Los detalles del último tiempo. Amén. Porque una forma es generalizada poder hablar la palabra, pero una forma es detallada hablar la palabra. Amén. Cuando Daniel entendió que el pueblo tenía que salir, en un momento generalizó los tiempos, pero entendió el tiempo, que ese año era el tiempo de cumplirse. Los hijos de Isaacar fueron entendidos en los tiempos para poder guiar a David. Amén. Y eso no se trata de que sea más o sea menos. Cada uno Dios le da como Él quiere. El Espíritu Santo da a cada uno los dones como Él quiere. Amén. Reparte. Y nadie puede gloriarse de los dones del Señor. Amén. Y nadie puede menospreciar los dones de Dios. Porque usted no menosprecia al hombre que sabe profecía. Usted no menosprecia al hombre que fue llamado para ser apóstol. Usted no menosprecia al que fue llamado a ser pastor o evangelista. Usted no lo menosprecia a él. Usted está menospreciando los dones que dio el Espíritu Santo. Amén. Y lo hace menos. Gloria sea al Señor. Hoy en día la enseñanza tiene que ir con revelación. Si la enseñanza va basada solo en letra, será como címbalo que retiñe como letra. Solo letra, no habrá revelación. Vamos a ir al capítulo 5. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice el rollo y el cordero. Amén. Aquí habla en el capítulo 5 del rollo y el cordero. Dice capítulo 5 verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Escuche este versículo muy clave. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Ha vencido. ¿Cuándo venció Jesús? En la cruz del Calvario. Dice la Biblia que en el libro de Colosenses, 2 de Colosenses 2:15, dice que Él exhibió públicamente gobernadores, huestes de maldad, amén, todo ente espiritual, los exhibió públicamente y los avergonzó porque los venció. El que venció desatará. ¿Hace cuánto venció Jesús? La pregunta, hace 2000 años, más de 2000 años. Pasados los 2000 años, Jesús ya venció. Y aquí la palabra le dice, hay alguien que va a abrir. Es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Él va a abrir los sellos. Dice, y miré aquí que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Estoy en Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Tú fuiste inmolado. Amén. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta parte lo usa muchas veces. Esta es la parte esencial donde la iglesia lo usa para decir que la iglesia ya está en el cielo, y una vez que la iglesia ya está en el cielo, es allí donde desata el Cordero, desata los sellos. Y en ese momento es la gran tribulación. Amén. Es la gran tribulación. Pero en esta parte es esencial que este versículo hay que analizarlo bien. ¿Por qué razón? Porque cuando se toma este versículo, el 5:9 de Apocalipsis, la gente quiere entender que ya la gente está, las personas, los cristianos ya fueron tomados y están con Cristo. Y en ese momento Él comienza a desatar. Escucha aquí, vamos a seguir. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Y que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. ¿Qué más dice aquí? Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono: Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar partiendo del capítulo 5. Entonces está diciendo que Jesús no tiene el poder. Si queremos interpretar, comparta esta transmisión, porque queremos dar detalle de los últimos tiempos, que estamos viviendo ahora, el año 2020, 2021 y 2022. Si queremos interpretar y queremos decir que el Cordero toma el poder recién, entonces en nombre de Jesús usted no puede echar fuera demonios. En el nombre de Jesús entonces no hay poder para sanar. En el nombre de Jesús entonces no hay poder. Porque si dice aquí que recién toma el poder en el momento que la gente está arrebatada y está en la presencia de Dios, el Cordero recién toma el poder. Amén. Entonces quiere decir que no hay poder ahora sobre la tierra. Amén. Entonces Jesús no puede ser el abogado. Jesús no puede ser el intercesor de nosotros. Porque la Biblia dice que abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Entonces, ¿cómo habla en esta parte? Hay que analizarla profundamente. Yo quiero dar un detalle, que esta parte está mal analizada teológicamente. Interpretan el versículo 9, pero cuando usted cae en el versículo, amén, 12, usted se da cuenta allí que los 24 ancianos están adorando recién a Jesús. O sea, Jesús no es adorado ahora. Esa es la pregunta que yo le puedo hacer a cualquier cristiano. Jesús entonces no es adorado. Si usted está creyendo que los 7 sellos serán desatados después del arrebatamiento, entonces quiere decir que Jesús no tiene el poder, y recién en esa hora Jesús será adorado por los 24 ancianos. Eso es lo que nos han enseñado teológicamente. Amén. Entonces, cuando esto lo interpretamos con una enseñanza que no hay revelación, amén, nosotros comenzamos a enseñar al pueblo y a toda la iglesia de que todo lo que nos enseñaron es realidad. Normalmente siempre podemos entender eso, pero cuando viene Dios y comienza a usar los ministerios proféticos en este tiempo, y de hecho no solamente nuestro ministerio, sino sé que algunos ministerios se están levantando con la voz profética para este tiempo, amén, para poder guiar la iglesia, amén. Así que, pastores, no se sientan mal si un profeta comienza a guiarlo, amén. No se sienta. Yo sé que ha sido manipulado el ministerio profético y el ministerio apostólico, pero es necesario que usted tiene que dejarse guiar. Eso también es humildad de parte de la iglesia, amén. Igual nosotros haremos lo que tenemos que hacer. Cuando el ministerio profético se levanta, no importa, dijo Jeremías: Señor, pero me vas a enviar a un pueblo que no va a querer escucharme, un pueblo que no quiere escucharme. Dios le dijo: ve y haz lo que te mando a hacer. Así que nosotros como ministerio profético tenemos que hablar la revelación de este tiempo.
al que cree, al que no cree, al que está incrédulo, al que debate, no importa. Tenemos que hablar la palabra como el Señor ha revelado en este último tiempo. Amén. Ahora vamos a ir al capítulo 6. Y si usted quiere profundizar en el capítulo 5, podemos dar otro detalle, otra enseñanza, capítulo 5 bien detallado. Pero yo quiero, en esta noche, quiero hablarle a la iglesia y decirle a los evangelistas, a los que están predicando, Cristo viene, Mateo capítulo 24, que siempre es el centro de la predicación en este tiempo. Y es un tema y es un capítulo muy importante, Mateo 24. Incluso cuando estoy en la calle yo predico esa parte. Porque es importante entender que estamos en los últimos tiempos. Si yo le pregunto a alguien, hermano, ¿por qué usted dice que estamos en los últimos tiempos? Porque hay rumores de guerra, hay enfermedad, hay pestes, hay habrá terremoto en todo lugar. Estamos viviendo en ese último tiempo. Entonces vamos a Mateo 24 en este tiempo, en esta noche, y vamos a tomar Apocalipsis capítulo 6. Así que todos los que estudiaron teología o los que siguen estudiando teología, los invito, amén, tome la Biblia. No soy yo, sino que a través de la palabra lo quiero encaminar a la verdad y que entienda qué es lo que estamos viviendo en este tiempo, en este año 2022. Y qué es lo que vivimos el año pasado en este tiempo, en este último tiempo. No vamos a solamente hablar generalizadamente, sino detalladamente. Amén. Porque la iglesia tiene que prepararse, tenemos que prepararnos. La gente muchas veces dice, yo tengo 20 años escuchando Cristo viene, Cristo viene. ¿Sabe por qué ha pasado eso, hermano? Porque no la gente, o de pronto yo sé que Dios siempre ha levantado profetas, pero siempre han querido callar la boca del profeta. Pero en este tiempo no se va a callar la boca del profeta. El profeta va a hablar, el profeta va a hablar y va a enseñar a través de la luz de la palabra y a través del Espíritu Santo lo que Dios quiere hablar detalladamente. Porque hay gente que dice, hace 20 años, 30 años, Cristo viene y Cristo no viene. Pero yo quiero hablarte de lo que estamos viviendo año 2020, 2021 y 2022, según lo que Dios me ha revelado y ha revelado en su palabra. Porque toda revelación del profeta tiene que estar basada en la palabra. Si viene una revelación que no está basada en la palabra, no es revelación de Dios. Amén. Y por eso yo quiero tomar esta enseñanza en base a la palabra. Vamos a ir al libro, amén, del libro de Mateo. Así que tome su Biblia. Si usted tiene una Biblia allí, tome Biblia, porque yo voy a trabajar con los dos. Voy a trabajar con los dos libros. Tome Mateo 24 o escuche, anote. Si usted puede anotar, tome nota, hermano. Amén. Porque es fácil decirle a alguien, no, ese pastor está equivocado, ese profeta está equivocado. A mí me enseñaron que la gran tribulación, el momento que estamos nosotros en el cielo, en la presencia de Dios, allí el Cordero desatará los sellos. Amén. Eso me enseñaron y nos enraizamos con eso y no queremos dar apertura a una enseñanza, a escudriñar la palabra, a poder reflexionar y a entender y a leer y a darnos cuenta de lo que estamos viviendo con evidencia. Primeramente, el libro de Apocalipsis, hermano, mire lo que dice. El libro de Apocalipsis significa, en el hebreo significa, en el griego significa apocalipsis, que significa manifestación o revelación. Manifestación o revelación es lo que significa Apocalipsis. Manifestación y revelación. No solamente revelación, también significa manifestación. O sea que habrá manifestaciones y revelaciones, las dos cosas. El libro de Apocalipsis significa revelación y manifestación. A veces nos ha enseñado solamente revelación, manifestación. Así que habrá manifestaciones. ¿Qué quiere decir manifestación? Que se verá, se notará, se podrá ver, se podrá sentir. Amén. Para poder analizar. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Mateo. Tome su Biblia ahí, que estamos estudiando esta palabra y yo necesito entregar esta palabra. Comparta en todos los grupos que usted tenga, hermano, porque es necesario que la iglesia, más que todo la iglesia, porque nosotros como iglesia muchas veces estamos desapercibidos y aún cuando estamos viviendo esto no es para causarle temor ni miedo, no, al contrario, esto es para que usted tenga paz, gozo en su corazón, pero puede entender los tiempos, amén, y pueda también, hermano, comenzar a caminar perseverando y preservando la salvación, sobre todo, amén. Usted tiene que preservar la salvación. La salvación no solamente es recibir a Jesucristo, confesar con su boca y creer en su corazón y listo, se acabó todo y sigo viviendo como yo quiero. No. Tiene que preservar su salvación, porque estamos en tiempos que ya lo iremos detallando. Vamos a ir a la Biblia rápidamente. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 6. Capítulo 6, vaya a la Biblia, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6.
Ya le doy el verso. Amén. Verso 2. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Estamos en la Biblia. Amén. Hermano, coma Biblia en este tiempo. Aprenda la palabra. Aprenda la palabra. Aprenda la palabra. Gloria sea al Señor. Allí. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Vamos a detallar esta palabra y queremos compartir en esta noche. Dice así. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Capítulo 6, verso 2 dice eso. Un caballo blanco que salió, lo montaba, tenía un arco, el que lo montaba, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Amén. Vamos a ir a Mateo. Vaya a Mateo 24, 5. Vaya a la Biblia. Vamos a ver qué dice aquí 24. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Eso es lo que dice 24:5. Vamos a tomar las dos versiones, porque si hablamos que Cristo viene pronto y tomamos capítulo 24 de Mateo para predicar a las almas, para que las almas se arrepientan, hoy en día tenemos que tomar capítulo 24 para hablarle a la iglesia de adentro también. Amén. Es necesario. Porque predicamos, Cristo viene, pero los de adentro no nos estamos preparando. La iglesia de adentro no se está preparando, no se está llenando del Espíritu Santo, no por temor, como vuelvo a decir, sino que tenemos que estar a expectativa y entender los tiempos. ¿Para qué necesita usted entender los tiempos? Para que usted le hable a otra persona, a un inconverso, y le detalle los tiempos. No solamente que le diga, mire hermano, estamos en los últimos tiempos. Y habrá terremoto y habrá todo esto y estamos en los últimos tiempos y listo y se acabó. No, usted tiene que detallar lo que estamos viviendo a alguien si le quiere predicar. Y es mejor así. Mire lo que dice aquí. Cuando usted lee 24 dice que muchos se harán llamar el Cristo y a muchos engañarán. Muchos vendrán en mi nombre. ¿Quién llegó en el nombre, hermano? Estos sellos ya vienen desatados hace rato, hace algunos años atrás. La Iglesia Católica y muchas denominaciones, muchas, se puede decir religiones, sectas que se levantaron, pero la mayor es la católica. Amén. Usted sabe, ellos se hacen llamar, yo soy el Cristo, ellos se hacen llamar el Dios verdadero, ellos dicen que son realmente la iglesia que fue fundada por el apóstol Pedro, y ahí está toda su historia, todo tu historial, usted lo puede ver en internet, todo el historial de la iglesia católica, amén. Entonces, cuando usted toma esto, caballo blanco, venciendo para vencer, que tiene una corona, no es Jesucristo, no es Jesucristo, no es Jesucristo. Amén. No es Jesucristo. Cuando usted lee más adelante en Apocalipsis dice, venía un caballo y su boca con una espada. Ese sí es Jesucristo. Y venía en su parte, venía se puede decir, con unas letras que decía, yo soy el Señor. Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús. Entonces, cuando se enseña teológicamente, dice que en este capítulo se habla de Apocalipsis 6:2, que normalmente que esto es Jesucristo. No es Jesucristo. Vaya a Mateo 24:5, allí habla de los que se hacen pasar, haciéndose pasar por el Cristo, las falsas religiones, la secta. Y una de esas la que encabeza la católica y algunas sectas de religiones, que ya vienen de hace muchos años. Amén. Años tienen. Los testigos de Jehová, mormones, católica es la que encabeza. La principal, y muchas sectas que van apareciendo, pero las principales son esas. Amén. Entonces, está relacionado con Mateo 24:5. Así que tome nota en esta noche y pase esta transmisión a sus hermanos cristianos, a nuestros hermanos de otras iglesias, de otros países, para que entienda qué es lo que estamos hablando. Y es necesario que usted se siente con su pastor, su evangelista, su hermano, su maestro, y le diga, yo quiero que me explique esto. Amén. No vamos a pelear, vamos a tomar la palabra, oremos antes de eso y vamos a relacionar esta palabra, porque yo necesito que estoy viviendo el año 2022, 2021. Maestros, necesitamos enseñarle con revelación. Amén. Entonces, por allí va el caballo blanco. Caballo blanco no es Jesús. No es Jesús. Si el que desata los sellos es Jesús, ¿cómo va a ser Jesús el caballo blanco?
Póngase a analizar. Porque no todo tampoco lo podemos llevar al plano espiritual y decir, no, solo los profetas pueden entender. No, el profeta es el que te abre la mente para que puedas entender. El profeta es el que viene y Dios le da ahí una chispa para que pueda encender el fuego en ti. El profeta es el que Dios le da algo para que pueda abrir algo más grande, tú lo puedas abrir más grande. Amén. Entonces, vamos allí, el primer sello desatado por Jesús. El caballo blanco no es Jesús. El caballo blanco representa todas las religiones. Eso lo tenemos claro y quiero que vaya sacando ese concepto que le dejaron a usted en teología. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir en orden. Gloria sea al Señor. Vamos a ir al siguiente verso. Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Amén. Vaya ahí a la Biblia. Y dice aquí, vamos a leer lo que dice aquí. Dice lo siguiente: y salió... El versículo 3, voy a leer el 3 primero. Cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 4 dice, y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. ¿Cómo puede ser posible que Jesús desate un sello? Amén. Y recién la gente comience a matarse. Amén. Se quitó la paz y se matasen unos a otros. ¿Desde cuándo los países se están matando? ¿Desde cuándo hay guerra? ¿Desde cuándo nos enseñaron? Desde antes de la Primera Guerra Mundial hubo guerras, pero una de las guerras que está históricamente en la historia, amén, de la humanidad, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Son las guerras mayores. De ahí siempre ha existido conflicto entre países. Aquí en Ecuador también hubo conflicto, Ecuador con Perú hace algunos años. Amén, año 95. Y algunos años atrás, cientos de años atrás, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Jesús desate los sellos después y recién en ese momento va a quitar la paz sobre la tierra y habrá guerra recién? No, si guerra ya la venimos viviendo hace muchos años. Es cuestión de razonamiento. Comienza a razonar, a entender Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo, está relacionado, escuche, está relacionado. Mateo, Apocalipsis capítulo 6. Verso 3 y 4 está relacionado con Mateo 24, capítulo 6. Vamos a ir al libro de Mateo. Vaya al libro de Mateo, que aquí estamos leyendo la palabra en esta hora. Amén. Vaya al libro de Mateo, capítulo, comparte esta transmisión. Amén. Mateo, capítulo 24, 6. Vamos a ir a la palabra rápidamente. Mire, y está seguido, conforme a lo que está en Mateo, está seguido. Ahora vamos a ir al verso 6. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Mateo y Apocalipsis 6:4 está relacionado. Entonces, ¿cómo la iglesia evangélica está predicando y diciendo o dando enseñanza a través de la teología que se desatarán los sellos recién en esa hora? Habrá guerra. Amén. Se quitará la paz y habrá guerra. Guerra siempre ha existido. Primera, Segunda Guerra Mundial, mi hermano, mi amigo. Amén. Entonces las guerras que hubo en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Hitler cuando mató a todos los judíos, ¿qué fue eso entonces? ¿Qué fue eso entonces? Amén. Entonces eso no cuenta como guerra, no murieron personas, no hubo mortandad, no cuenta eso en la historia. Eso es lo que está hablando Apocalipsis 6:4 y Mateo 24, 6 y 7. Entonces es necesario, hermano, entender esto. Por años nos han venido enseñando con una teología, hermano, una teología enraizada en algo que no tiene fundamento de revelación y más en la palabra, que es la revelación mayoritaria. Sino que a veces no leemos, no escudriñamos y repetimos lo que otro nos dice. Amén. Entonces, a los cristianos evangélicos, la iglesia pentecostés, de la cabeza hasta los pies, le dejo este mensaje también. Amén.
Y cada iglesia, cada uno de los que somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Por ahí alguien, hace algunos meses yo compartí esta enseñanza que la compartí. Y alguien me dijo, no, está equivocado, si la gran tribulación, después de la gran tribulación se desatan los sellos. Comience a analizar Mateo y Apocalipsis. No analice solo Apocalipsis, tiene que ir con Mateo de la mano. Porque usted como cristiano predica en las calles que Cristo viene, que estamos en los últimos tiempos, que todo está cumplido. Y entonces, ¿qué dice Apocalipsis? Relaciónelo. Entonces, en el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, Mateo 24, 7. Y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Amén? ¿De qué estamos hablando? Esta es una pretribulación, lo que estamos viviendo hoy, una pretribulación. Principio de dolores. Les voy a explicar qué es principio de dolores. Dice la gente, pero es que no os turbéis porque todavía no es el fin. Sí, es verdad, Jesús lo dijo, no es el fin. Una mujer cuando está embarazada antes de nacer el niño, tiene dolores de parto. Y los dolores de parto van a ser intensos en la última semana. Amén. En la última semana, los últimos 3 días antes de nacer, los últimos 2 días antes de nacer, el penúltimo día será un dolor intenso. Eso es lo que hablamos en Mateo, principio de dolores. El nacimiento, ¿qué es? ¿Qué significa el nacimiento para nosotros en la Biblia? El nacimiento es el regreso de Jesús. El nacimiento es el regreso de Jesús. Amén. Entonces, hay dos acontecimientos. Uno es el arrebatamiento, que se va a la iglesia. El otro acontecimiento es la venida de Jesús para venir a gobernar 1000 años sobre la tierra. Y a veces confundimos los dos acontecimientos. Pero lo que le quiero enfocar es que el principio de dolores, lo que está hablando Jesús, es que sería esto. Sería esto. Principio de dolores. Y a veces nosotros creemos que el fin es cuando Jesucristo venga y arrebate la iglesia. No, ese no es el fin. Eso es principio de dolores lo que vivimos hoy. El fin será más allá. Aún el arrebatamiento será en el tiempo que sean principios de dolores y ahí una vez seremos arrebatados. Amén. Vamos a seguir aquí en la Biblia. Seguimos ahí, vamos a ir a Apocalipsis nuevamente. Vamos a ir en orden. Vaya en orden. Vamos a ir en orden. Amén. Versículo 5. Apocalipsis 6:5 y dice, cuando abrió el tercer sello, vamos al tercer sello ya. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Vamos a ir a la Biblia ahora, vamos a ir a Mateo. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo. Gloria sea al Rey. En esta noche estamos conectados, así que comparta esta transmisión con todos los hermanos. Comparte, hermano. Es necesario aprender en este tiempo. Es necesario que usted pueda tomar la palabra del Señor y entender claramente qué es lo que estamos viviendo. No solamente decirle a los cristianos es el último tiempo. No solamente decir todo está cumplido. No solamente decirle, más que todo a la iglesia. Nosotros podemos predicar eso de pronto en la calle, es verdad, porque no le podemos dar detalles, pero sí le podemos dar detalles también en la calle, a los cristianos. Pero si nosotros no tenemos el conocimiento, hermano, no podemos avanzar. No podemos avanzar como iglesia. Y Jesucristo viene por su iglesia. Esto no es una fiebre profética. Esto es lo que Dios quiere hablar a su pueblo, y el que quiera tomar esta palabra, creerla, esto usted tiene derecho a creer o no creer. Amén. Pero Dios quiere hablar a su pueblo y quiere decirle que Él está pronto a venir. Él está pronto a venir. Amén. Él está pronto a venir. El Señor quiere que estemos apercibidos en Él. Amén. Entonces vamos a ir a la
Otro verso, amén. Apocalipsis 6, 5 y 6. Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6, ya lo leímos. Amén. Ahora vamos a ir al libro de Mateo 24, 7. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Amén. Y todo esto será principio de dolores. Aquí está. Gloria sea al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. Estamos conectados allí. Transmita. Comparta todo esto. Amén. Queremos que muchos de nuestros hermanos en diferentes naciones puedan recibir esta palabra y puedan también compartir en su iglesia, en su congregación, porque es necesario poder entender lo que estamos viviendo en este tiempo. Amén. Estamos viviendo en este tiempo. Entonces nos quedamos en Apocalipsis. Amén. El caballo negro. El caballo negro. Vamos a mirarlo aquí. Aquí tenemos anotado toda esta enseñanza de lo que hemos estado sacando. Amén. Y queremos compartirlo. Amén. Primer sello, el tercer sello, el caballo negro. Amén. Entonces, el caballo negro, mire, tenía una voz en la balanza y los 4 seres vivientes decían: 2 libros, no dañes el aceite ni el vino. Este caballo es la representación gráfica del hambre que Jesucristo predijo para los tiempos previos a su regreso. Entonces, todo esto está en Mateo 24, 7. Lo relacionamos allí. Mateo 24, 7 versus Apocalipsis capítulo 6. Podemos tomar el verso 4, el 5 y el 6. Amén. Estamos allí con esos versículos. Ese es el tercer caballo, el hambre. El caballo negro representa el hambre de los últimos tiempos. Y la pregunta mía para toda la iglesia es: ¿desde cuándo existió el hambre? El hambre existió en África. Siempre hemos detallado el país con hambre, siempre hemos detallado el país donde hay hambruna, siempre, desde que yo me acuerdo, a mis años que yo tengo y puedo tener uso de razón, 5 o 7 años, yo recuerdo que África siempre se lo nombró como uno de los países donde padecía de hambre, no había que comer, donde los niños mueren de nutrición. Hoy en día hay varios países más, no solo es África. Pero yo quiero detallar que si se desata los sellos después del arrebatamiento, eso es en la gran tribulación, entonces el hambre que pasó a África, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde detalla el hambre de África? ¿Dónde detalla? No estamos hablando solo de un país, estamos hablando de un continente. Amén, continente africano. ¿Dónde detalla en la Biblia lo que está detallado el hambre? Si se desatara después del arrebatamiento recién el hambre, entonces no hubiese países que se hubiesen sumado al hambre, como en este tiempo que es Haití, países occidentales también que están pasando hambre, que venden a sus hijos por dinero para poder comer. Entonces no estaríamos nosotros ahora en la presencia de Dios. Si se hubiese desatado los sellos, después de estar en la presencia de Dios, no tuviéramos que estar aquí en la tierra. ¿Qué hacemos en la tierra entonces? Mi pregunta para los teólogos, y comience usted a entender la palabra, que lo que le enseñaron no fue conforme a lo que estaba revelado. Amén. Y es cuestión no solo de revelación, sino cuestión de entender los tiempos y comenzar a hacer memoria de la historia y comenzar a mirar lo que estamos viviendo alrededor. Aleluya. Hoy en día ha aumentado el hambre. Pero ya le digo, el continente africano se viene hablando de hace muchos años atrás, de muchas décadas atrás. Amén. Entonces, no quiere decir que cuando Jesús desate, ya estamos en la presencia de Dios, recién desata la gran tribulación, recién habrá hambre en la tierra. No, el problema es que la gente muchas veces, como estamos en Latinoamérica, o quizás estamos en un país como Ecuador, o quizás usted está en un país de Estados Unidos, o quizás está en un país que todavía hay cómo sobrevivir, hay alimento de pronto, porque hay gente que está clamando, orando. Entonces entendemos que no hay hambre, no hay. Hambre ha existido hace muchos años atrás, mi hermano, y se sigue. Hay países centroamericanos como Haití que sufren de hambre, no solo los africanos ahora. Amén. Entonces, no es una verdad
que después del arrebatamiento, la gran tribulación, se desatará hambre. El tercer sello, que es el jinete negro, significa hambre. El tercer sello significa hambre. El tercer sello que habla la Biblia del caballo negro significa hambre, que ya existió y sigue existiendo el hambre sobre la faz de la tierra. Amén. Así que todo aquel que predica y dice que los 7 sellos se desatarán después del arrebatamiento está equivocado. Yo le invito a leer la Biblia. Tome su Biblia. Tome la Biblia en Apocalipsis, donde habla del caballo negro, Apocalipsis 6:4, y tome la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, verso 7. Amén. Y aparte de eso, de tomar esos 2 versículos, comienza a hacer memoria desde cuándo ha existido hambre en la tierra, el continente africano. Ahora es fácil averiguar. Amén. Ahí en Google usted puede averiguar. Mire qué países, cuál es la lista de los países que están pasando el índice de hambre mayoritario sobre la tierra, sobre el mundo. Averigüe. Si eso le da un índice, un estadístico de muchos países con hambre, quiere decir que el hambre ya fue desatado, como dice la Biblia en Mateo y en Apocalipsis. Y esto no quiere decir entonces que los sellos van a ser desatados después del arrebatamiento. Amén. Bendiciones. Vamos a seguir adelante con esta enseñanza. Y aquí entra la historia, escúcheme, aquí entra la vivencia, la historia que vivimos, que sabemos, entra capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Ahora vamos a ir, amén, vamos a ir a la Biblia nuevamente. Ese es el tercer sello, hambre, el caballo negro, el caballo bermejo. Hablamos de, amén, ¿de qué hablamos? De guerra y rumores de guerra, que ya existió guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, caballo blanco, los que se harán pasar por Cristo, las falsas religiones, en esa encabeza la católica, amén, y algunas más. Entonces vamos ahora al cuarto sello, amén, vamos al cuarto sello. Capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a ir al cuarto sello, amén. Apocalipsis 6, versículo 7 y 8. Apocalipsis 6, capítulo 7 y verso 8. Dice aquí: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí, versículo 8, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Ahí llegamos al punto muy importante. Este es el punto que le hablé del año 2020, donde el Señor me da la revelación. Amén. Donde el Señor me da una revelación y donde el Señor me habla sobre lo que estamos viviendo en este tiempo. Esa es la parte muy importante donde el Señor me habla de lo que estamos viviendo en este último tiempo. Amén. Voy a ponerle aquí cargador para que pueda aguantar una carga allí. Entonces, todo lo que está revelado a través de esta palabra y todo lo que estamos viviendo, amén. El mes de enero del año 2020, cuando el Señor me revela esto del sueño que tuve, que ya se lo conté al principio, si usted no lo ha visto, amén, del oro, del cuervo, de la tierra seca, árida, como un río seco. Vi la muerte como en forma la muerte, y vi el pájaro amarillo en el árbol, y el árbol estaba seco. Eso significaba, la interpretación que yo pude tener es: el orito verde, vida; el cuervo, muerte; y el pájaro amarillo, el color amarillo, enfermedad. Amén. Enfermedad. Proféticamente vi la tierra seca, un río seco que ya no estaba. Significado del Espíritu Santo: gente que estará seca, gente que estará vacía del Espíritu Santo. Amén. La iglesia. Y es lo que pudimos ver en esta interpretación, en este sueño. Y queremos en esta noche interpretar esto. Entonces, cuando habla aquí, habla de un caballo amarillo, y se le da potestad a la muerte, y la seguía el Hades. Vamos a ir a la Biblia rápidamente.
Apocalipsis capítulo 6, 8, vamos a ir a la Biblia aquí. Amén. Tome su Biblia allí. Amén. 24:7. Vaya 24:7. Mateo 24:7. Amén. Esta parte de 24:7 de Mateo es importantísimo entender esto. Por eso es que cuando se predica en una esquina o se predica en un aire libre, muchas veces la predicación va enfocada a que hay hambre, peste sobre la tierra y todo se habla conforme a lo que está en la Biblia. Amén. Pero muchas veces, amén, no le interpretamos nosotros de lo que estamos viviendo. Entonces no queremos, por alguna manera que nos enseñaron, no queremos emparejar la enseñanza de Mateo con Apocalipsis. Y queremos decir que el que nos enseñó esto de que los 7 sellos se desatarán después del arrebatamiento es porque nos enseñaron así, punto, y se acabó. Así me enseñaron y así es. No, ahora su mente y su razón. Amén, su razonamiento. Dice aquí en la segunda estrofa de 24:7, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es la segunda línea. Y habrá peste, y la tercera línea, y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Hay pestes? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo se desató el COVID? ¿Cuándo en nuestra historia se ha vivido algo parecido? Yo recuerdo que hace algunos años se vivió, yo recuerdo algo como el cólera. Yo no sé que algunos han de recordar, el cólera fue algo, era una enfermedad, se puede decir, estomacal, ¿no? Era estomacal fuerte, alguna gente murieron, estomacal fuerte, pero fue una enfermedad que fue en unos países, en otros no. Amén. Fue una enfermedad, se puede decir, nacional. Pero lo que hemos vivido hoy, en este año 2020, para acá, estamos viviendo algo mundial, mundial. Son manifestaciones mundiales. Por eso que cuando le hablo de guerra, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, las manifestaciones que habla Apocalipsis serán mundiales, no serán para una nación nada más, serán mundiales. Toda la revelación que está en Apocalipsis son mundiales y la enfermedad, el COVID, la peste del año 2020 ha sido mundial y sigue siendo mundial, aleluya. Es mundial, todo lo que es mundial conforme a lo que Dios ha hablado aquí. En la segunda línea de Mateo 24:7, amén, dice, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Amén. Entonces, estamos hablando de la peste, estamos hablando del COVID, estamos hablando de la muerte. Y cuando habla en Apocalipsis, algo muy importante, hermano, que no solamente está en Mateo 24, sino que en Apocalipsis te detalla algo más. En Apocalipsis te dice que unos morirán por hambre, otros morirán por espada y otros morirán por las fieras del campo. Amén. Eso es lo que dice Apocalipsis, es lo que está detallando allí. Amén. Y morirá la cuarta parte de la tierra. Eso es lo más importante que podemos nosotros entender. ¿Por qué este tiempo hay tanto sicariato, hermano? ¿Cuánto vivíamos como estamos viviendo hoy? Comience a hacer memoria. Los que tienen más años, 70, 60 años. Amén. Los que estamos ya, hemos pasado algunos años más, también podemos hacer memoria, hermano. No se ha vivido lo que estamos viviendo hoy. Hay una gente que compara Ecuador y dice, ya estamos como Venezuela. Comienza a comparar esta nación de Ecuador con otra nación. Hermano, esto es mundial. Esto es mundial. Y lo que desata el sello, año 2020, se desató el cuarto sello. El cuarto sello fue desatado en el año 2020. Amén. No se desatará como tenía usted interpretado, le enseñaron. Amén. Después del arrebatamiento, los 7 sellos. No. Esto sucede como dice Mateo 24:7. Amén. Entonces dice, morirá la cuarta parte de la tierra con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Mortandad, ahí está la peste. Hambre, ya le dije que se suman más países. Más países, cada día países entran en hambre. ¿Qué más? Espada, la espada representa el sicariato, la muerte con pistola, con revólver. Amén. Ahí está todo, hermano. Entonces queremos hacernos de oídos sordos. A veces
queremos predominar porque Dios está usando gente Dios se le está revelando y queremos decir, no, es que esa enseñanza no vale. No, es que eso no es así, está equivocado. Tome la palabra y lea, razone, ore antes de hacerlo, para que Dios le revele lo que Dios está revelando hoy en esta noche. Porque no es cuestión solamente de revelación, es cuestión también de entender, darse cuenta. Jesús dijo que la higuera iba a florecer antes, que iba a haber señales en la higuera, una forma de decir, habrán señales, manifestaciones para que se den cuenta lo que estamos viviendo. Amén. Así que la iglesia, puertas adentro, tiene que entender esto. Estamos en el cuarto sello de la pretribulación. Amén. Fue desatado todo esto. ¿Por qué se desataron todos estos sellos, hermano? Porque Cristo nos redimió con su sangre y quiere salvar muchas vidas todavía. Amén. Porque la maldad ha aumentado. Porque la Biblia también dice en Mateo 24 que los tiempos serán como el tiempo de Noé. Amén. Entonces, todas estas manifestaciones que están así en la tierra, hermano, Dios tiene el control de todo. Tiene el control de todo. Y si usted está buscando de Dios, está buscando realmente a Dios, está haciéndole fiel a Dios, lo está poniendo a Dios en primer lugar, usted no tiene que temer todo esto que está pasando, porque esto tendremos que pasarlo nosotros como iglesia. Amén. Entonces, estamos viviendo el cuarto sello. Mis pastores, mis amigos, mis hermanos, el cuarto sello. Amén. Es necesario comenzar a tomar la palabra. No, pastor, usted está predicando lo contrario. No. Comienza a razonar. Hay sicariatos por todos lados. Aquí en Ecuador hay sicariatos. Yo pasé por ahí una foto del diario El Universo, de aquí de Ecuador, de La Nación. En el mes de enero del año 2022, apenas este mes que hemos empezado, hermano, año 2022, ha subido al 159 o 156% de lo que terminamos el año 2021. Las muertes, ha subido al 150 y pico por ciento de las muertes. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Seguimos predicando, Cristo viene, estamos en los últimos tiempos. No, estamos en el cuarto sello desatado. Dígale a su iglesia, estamos en el cuarto sello desatado. Comienza a alistarte porque viene el quinto sello para desatarse. Y hay señales y hay prodigios y hay todo lo que el Señor dijo que habría. Prepárese, preparémonos. Cuando usted lee el libro de Ezequiel, le dejo como tarea, lee el libro de Ezequiel capítulo 9. Amén. Lea Ezequiel capítulo 9. Esa revelación se la dio el Señor a mi esposa en el año 2016 cuando hubo el terremoto en Ecuador. Ezequiel capítulo 9. Y ahí dice, ahí habla, amén, de los que vinieron a matar. Ahí habla de estos que fueron enviados a matar, de estos ángeles que fueron enviados. Amén, con espada, mata todo, anciano, joven, niño, al que mama, todo, pero al que tiene la señal en la frente, que es el Espíritu Santo, al que es mío, al que me pertenece, no lo toquéis. No lo toquéis. Ezequiel 9, capítulo 9, está relacionado con esto también. Tome Ezequiel capítulo 9 y léalo. Lea todo capítulo 9 de Ezequiel. Relaciónelo con esto del cuarto sello. Amén. Relaciónelo. Usted no es para temer, pero los que tengan el Espíritu Santo, hermano, tendrán que terminar todo el propósito de Dios en la tierra. Amén. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo aquí rápidamente. Quinto sello, Apocalipsis capítulo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de tus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. ¿De qué está hablando el quinto sello? Está hablando de, amén, dice,
bajo el altar están las almas de los que habían sido muertos. Las almas. ¿Quiénes fueron muertos? Usted se da cuenta que mucha gente murió por causa del Evangelio. Y no solamente hombres y mujeres que están en la Biblia, sino que la historia de la iglesia habla de muchos hombres que murieron por causa de la iglesia, hombres que fueron quemados, y aún siguen existiendo hombres que los queman en el occidente, en el Medio Oriente. Hay gente que ha sido muerta. La semana pasada estuve investigando de un bueno, voy a dar rápido la explicación de esto para ir cerrando, y vamos a dejar una segunda parte para ver si la explicamos el día miércoles, amén, porque estamos, bueno, dice aquí, el quinto sello es significado, hermano, de todos los que murieron por causa de Cristo, amén, en diferentes años, en diferentes naciones, en diferentes lugares, y dice, ellos claman. Ese será el tiempo, hermano, de la persecución. Hermano, el quinto sello es el tiempo de la persecución de la iglesia. Cuando nosotros pasemos este cuarto sello, vendrá el tiempo de la persecución. Por eso la iglesia tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque solamente aquellos que estén llenos del Espíritu Santo son aquellos que no van a negar a Cristo. Son aquellos que van a pelear la buena batalla. Son aquellos que irán en pos de Cristo y no negarán a Cristo. Este cuarto sello, después de este cuarto sello viene el quinto sello, la persecución. Va a pasar algunos años, todo este cuarto sello, seguirá muriendo personas. Por eso la muerte se ha desatado y seguirán muriendo estos próximos años personas. Por eso usted tiene que estar preparado, lleno del Señor, amén, buscando su presencia. La cuarta parte sufrirá todo esto, hermano, amén. La cuarta parte sufrirá todo esto, amén. Y queremos que usted te ha percibido en el Señor, buscando la presencia de Dios. Amén. Buscando la presencia del Señor. ¿Por qué razón, hermano? Dice que estas almas clamarán y dirán, Señor, ¿hasta cuándo vienes para juzgarnos? Entonces usted se da cuenta que si esta parte de los sellos, cuando se desaten los sellos, esto sería después que nosotros estemos en la presencia de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que están clamando y diciendo, Señor, ¿cuándo viene para juzgarnos? Amén. ¿Cuándo viene para juzgarnos? Si estuviéramos en la presencia de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 5, del verso 9, dijera, estamos con el Señor gozándonos en su presencia con el Cordero. Entonces, ¿quiénes son los que dicen después, Señor, ¿cuándo viene a juzgarnos? Se entendería que si los sellos fueran desatados y estuviéramos ya en la presencia de Dios viviendo con Él, significa que nadie le dijera al Señor, Señor, ¿cuándo viene a juzgarnos? Entonces hay lógica aquí en esto también. Usted tiene que entender, y le dice, no, esperen un tiempo más. Se le dio vestiduras nuevas y se le dijo, esperen un tiempo más hasta que venga algunos de sus hermanos, porque ellos también morirán como ustedes murieron por causa de Cristo. Eso será la persecución, mis amados, eso será la persecución, y es lo que tenemos en el libro de Mateo. Así que vaya nuevamente al libro de Mateo, capítulo 24, para ir terminando rápidamente, amén. Yo creo que voy a avanzar hasta el quinto sello, y lo vamos a dejar pendiente el sexto sello, el séptimo, y entender en qué tiempo será el arrebatamiento, en qué tiempo será el arrebatamiento, prácticamente, amén. Vamos a leer este versículo de capítulo 24, ya lo vamos a ver en Mateo, para poder tener claro esta palabra, y vamos a dejar para el día miércoles seguir con la enseñanza, amén, porque esto hay que explicarlo un poco más detallado, y si lo hacemos muy rápido, puede ser que usted no vaya a entender esta palabra, amén. Vamos a ir al quinto sello, y quiero que sepa qué es lo que viene después del cuarto sello, amén, qué es lo que está por venir después del cuarto sello. Así que la iglesia tiene que estar preparada, tenemos que estar preparados por lo que está por venir. Por eso que en este tiempo el Señor está preparando su iglesia, porque necesita una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Mire, una persona que no está llena del Espíritu Santo es una persona que va a negar a Cristo. ¿Usted se acuerda cuando Pedro, a Jesús lo estaban golpeando, lo tenían detenido, y estaba Pedro allí? Y le dijo, Señor, sí, yo seré contigo, Señor, hasta la muerte iré contigo, Señor. Pero cuando estuvo ahí le dijo, tú andabas con Jesús. Amén. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no soy. No, si hablas hasta igual que él. No, yo no lo conozco. Cantó el gallo primera vez, segunda vez, 2 veces lo negó. Amén. ¿Por qué lo negó? Porque no estaba lleno del Espíritu Santo. La gente que no esté lleno del Espíritu Santo le da vergüenza hablar de Cristo a sus amigos.
Le da vergüenza hablar a su familia de Cristo. Le da vergüenza decir que es cristiano. Le da vergüenza decirle, mira, busca de Cristo. No, más bien ellos se convierten a ellos. En vez de ellos, los otros convertirse a nosotros. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a transmitir. No te importa si te dicen eres cristocéntrico, no te importa si te dicen eres fanático, no importa si ellos te catalogan de religioso, porque la gente que no conoce dice eso. No importa si la gente dice solo con Dios. No importa, porque el que está lleno del Espíritu Santo seguirá hablando de Cristo. Pero el que no está lleno del Espíritu Santo lo va a negar. Y no solamente lo va a negar de boca, sino con hechos, con sus actitudes y con su forma de vivir. Amén. Con pecados ocultos, con cosas que hace que no son agradables a Dios. No se esfuerza por agradar a Dios. Ese está negando a Cristo. Amén. Mateo 24. Vamos a ir a la palabra. Amén. Mira lo que dice aquí. Dice aquí, gloria sea al Rey, gloria sea al Rey, amén. Dice, y todo será principio de dolores, es en el 24:8, vamos 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Ahí está. En Apocalipsis, el quinto sello habla de este grupo de almas que murieron por causa de Cristo. Y le dice el Señor, ¿cuándo viene a juzgarnos? Dice el Señor, todavía no es el tiempo. Le doy vestiduras nuevas, esperen un poco más porque algunos de sus hermanos tienen que venir aquí con ustedes. ¿Qué significa? Que es el grupo que murió por causa de Cristo. Dicen que este grupo, supuestamente, muchos dicen que es lo que mueren en la gran tribulación. No, ellos no mueren en la gran tribulación. Ellos no mueren en la gran tribulación. Amén. Porque si murieran en la gran tribulación, significaría que ya estuvieran completos. Significaría que ya todo el grupo está completo si murieran en la gran tribulación. Estos son los que van a morir en la pretribulación. Amén. En la pretribulación. Aleluya. Y los que están allí son el grupo de los que murieron hace algunos años, los años 1800, 1700, y todos los que murieron por causa de Cristo, los que fueron incinerados, quemados por causa de Cristo. Amén. Los que mató Hitler. Toda esta gente que predicó la palabra, esta gente que no se cayó en ningún tiempo. Entonces, es lo que está aquí en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mí. No, la gente te va a aborrecer por predicar la palabra. A ese punto llegaremos. Ese será la señal del quinto sello. Usted no va a ver las almas que le dicen a Jesús, Señor, ¿cuándo viene a juzgarnos? Esa parte no la va a ver, pero sí verá la gran tribulación, la persecución de la iglesia. Y eso tenemos que vivirlo antes del arrebatamiento. Eso tenemos que vivirlo, por eso tenemos que prepararnos, amén. Y no tenga temor y no tenga miedo de lo que tenga que venir, porque más temor hay que tener el que se va a la eternidad, a morir, a ser torturado, a vivir una vida llena de tortura, amén, toda la vida, o el que se va a quedar en la gran tribulación, viviendo aquí, diciéndole, ven para ponerte la marca, porque necesitas comprar, necesitas vender, necesitas seguir trabajando. La vacuna que estamos viviendo en este tiempo es una parte esencial para poder entender lo que está por venir. La vacuna también es una parte de alerta para decirle al pueblo y decirle al Señor en este tiempo, así como ha venido la vacuna y la obligación, así vendrá la señal también. Parecerá normal, parecerá que es necesario ponerme la marca porque tengo que trabajar, tengo que seguir manteniendo a mis hijos. Pero la gente no ha entendido todavía, son señales. Amén. Yo lo quiero dejar en esta noche hasta aquí. Mateo 24:9, relacionado con el quinto sello de Apocalipsis. Amén. Que ese quinto sello significa, amén, esa pretribulación. Y quiero dejarle allí esta enseñanza y estaremos el día miércoles, así mismo 8:30, enseñando el sexto sello y el séptimo sello. Y la pregunta, pastor, entonces, ¿en qué tiempo se va la iglesia? Entonces aquí vamos a dar una explicación breve de cuál será el tiempo promedio donde la iglesia será arrebatada. Amén. Y qué es lo que viviremos en este tiempo. Ya lo estamos viviendo el cuarto sello, así que cada uno de nosotros en diferentes naciones, lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo es el cuarto sello, está por venir el quinto sello, así que comencemos, apresurémonos, llenemos de la presencia de Dios, porque los tiempos que estamos viviendo ha sido
ha sido detallada en Apocalipsis capítulo 6 verso 8, la cuarta parte de la tierra morirá. Amén. Con hambre, pestes, espada, fieras del campo. Preparémonos, busquemos la presencia de Dios, nuestra familia, nuestros hijos, comencemos a enseñarles de Dios, el temor de Dios, busquemos su presencia no por la muerte. Dijo Jesús, no teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede dañar o matar el alma, y solamente Dios. Amén. Así que el temor, más allá del temor, nosotros como cristianos estamos tranquilos, en paz, y seguimos caminando, porque el Señor nos va a dar la revelación para poder entender y no caminar como ciegos por esta tierra. Así que comparte esta transmisión. Bendecimos a cada uno de los hermanos que estuvieron conectados hoy. Si usted es cristiano, comparta, porque es necesario hablarle en este tiempo. Y los pastores que no estén de acuerdo conmigo, los que digan, no, profeta, usted está equivocado, pastor, usted está equivocado, listo, le he dado los versos bíblicos, razones, pensamiento, razonamiento también, no solamente los versos bíblicos, sino razonamiento humano, lógica humana. Ahí entra lógica humana, entra revelación y entra la palabra. Lógica humana, revelación y la palabra. Entonces, historia, todo lo que estamos viviendo, y es lo que yo le puedo dar en esta noche. Y compártalo, sea humilde y sepamos, preparémonos, porque estamos ya en el cuarto sello. Estos son 7 sellos y estamos próximos a que la iglesia sea arrebatada, porque la iglesia será arrebatada. Yo le daré explicación el día miércoles. Estamos próximos a ese evento tan especial que el Señor lo habló en el libro de Apocalipsis y se lo reveló también en el libro de Joel, también en los últimos tiempos. Estaremos hablando también del libro de Joel, el libro de Joel, amén, capítulo 2, 3, donde habla también de esto, está enlazado con esto de aquí. Entonces, mis hermanos, les doy un fuerte abrazo. Saludos a todos, bendiciones, descansen en paz, tranquilo. Esto no es para atemorizarnos, sino más bien para poder entender y saber por qué camino vamos, por dónde vamos avanzando. Amén. Porque necesitamos terminar la carrera, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Bendiciones para todos. Buenas noches y seguimos adelante del Señor. El día miércoles estaremos dando la segunda parte. Bendiciones, un abrazo. Saludos a todos.